presentar a ustedes el saludo de bienvenida. Bienvenidos a este nuevo encuentro para conocer sobre la Biblioteca Benjamín Carrión. Temática: Normas APA, Mendeley y Urkund. Con ustedes dejo al ingeniero Santiago Suárez, quien la semana pasada ya nos compartió un conjunto de recomendaciones, de lineamientos para usar los servicios de la Biblioteca UTPL. El día de hoy ya está con nosotros y dejo con ustedes al ingeniero Santiago. Ruego de favor que poner atención, ir buscando la manera de ser posible ir siguiendo la secuencia de este encuentro y a la vez, una vez que les den el espacio de las preguntas, aprovechen ese espacio para preguntar. Este momento y esta estrategia de formación ha sido pensada en ustedes, porque son ustedes quienes están elaborando todo ese conjunto de trabajos académicos. Bienvenidos nuevamente, bienvenido ingeniero Santiago y pues bien, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianita. Buenas tardes con todos. Bueno, bienvenidos a esta segunda semana de capacitaciones de competencias informacionales. Todo lo que estamos viendo ahora se enmarca en el conjunto de competencias informacionales o digitales. Denme, por favor, un momento, solo un minutito, conecto el cable para que no exista ninguna clase de problema con la conexión y de inmediato empezamos. El día de hoy vamos a ver, como dijo la Marianita, normas APA y Mendeley. Si en algún momento me pueden ver la presentación o se me escucha entrecortado o de plano no se me escucha, por favor, me lo hacen saber y para yo ajustar mi conexión. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar esta vez? Bueno, vamos a revisar en una primera parte, vamos a revisar lo que son las normas APA. Vamos a revisar eso, vamos a revisar las principales características, vamos a revisar la norma en sí de los trabajos de titulación. Y en una segunda parte vamos a trabajar con Mendeley. Vamos a ver sus principales características, principales funciones, cómo redactar ya con Mendeley. Y en la parte final revisaremos Urkund y vamos a dar paso a las preguntas, ¿sí? Muy bien. Citas y referencias con normas APA, lo que vamos a ver es la 7ª edición. Bueno, las normas APA fueron emitidas o promulgadas por la Asociación Americana de Psicología, o sus siglas en inglés APA. Esta asociación tiene un origen en 1929 y recién la primera edición sale en 1952. Las normas APA o las normas de citación y referenciación son un conjunto de estándares que se producen en el mundo de la investigación para facilitar al investigador o al lector la comprensión, la lectura, el análisis de los trabajos de investigación. Son, digamos, convenciones de estilos de publicación de trabajos escritos académicos. La versión con la que hemos estado trabajando la mayor parte del tiempo es la 6ª edición, y recién hace 2 años se promulgó la 7ª edición con bastantes y significativos cambios. Ahora, ¿por qué revisamos esto? ¿Por qué citar? Bueno, la citación es el procedimiento que garantiza que todo, absolutamente todo, todo lo que tomemos de otras personas haya un reconocimiento a sus ideas, teorías e investigaciones. Busca que se respeten los derechos de autor y de cara al investigador evita el plagio de los trabajos de titulación. Recuerden que su trabajo de titulación
es un aporte más en la investigación con el objetivo de resolver los principales problemas que existen en el mundo. Vamos a ver las estructuras de las citas. Voy a aquí hacer una diferencia. Una cita es la unidad mínima que se escribe en los trabajos de investigación y que busca y que indica que en el trabajo de investigación que esa porción de texto, que ese gráfico, que esa tabla o lo que yo haya tomado de otra fuente, te indica al lector que ese pensamiento no es mío, es de alguien más. Entonces, esa unidad mínima de información llamada cita en los trabajos de investigación, me da ese análisis. Entonces, bueno, eso es lo que es cita. Vuelta a la referencia, lo que va en la bibliografía, lo que comúnmente conocemos bibliografía, todos los datos, ya los datos informativos completos del trabajo de investigación o del recurso que yo estoy utilizando, independientemente del tipo que sea, eso ya se llama referencia. Ahí ya tiene los datos completos de esa fuente de información incluido, y si está en la web, incluido su URL o algún identificador que me permita ubicarlo en Internet. Regresando al tema de las citas, bueno, las citas tienen o pueden ser de dos tipos. Citas directas, espérame un ratito, perdón un momento. Ya, perdón, sigo. A ver, las citas directas son aquellas son todas aquellas extractos o pensamientos que yo tomo de una fuente tal cual, textualmente, sin ningún cambio. Esas se llaman citas directas. Y pueden ser de dos tipos. Cita corta, que es cuando el contenido que voy a tomar de esa fuente textualmente llega a un límite de hasta 40 palabras, no más. Esas se llaman citas cortas. En cambio, citas en bloque son aquellas que superan esa cantidad. Son porciones de texto que superan esa cantidad, superan las 40 palabras y se llaman citas en bloque. Es cuando necesariamente usted tiene que recurrir o tiene que citar más de un párrafo. Ahí aquí hay una aclaración. Para un trabajo de investigación se espera su aporte, o sea, que sea eminentemente de su autoría y que tenga un componente muy fuerte de un análisis, pero de parte suya. Entonces, las citas en bloque no se deben exagerar. Para un trabajo de investigación basta, por ejemplo, si hablamos de libros, si vamos a utilizar libro, basta con un capítulo. Y como máximo un capítulo. Si usted necesita más de un capítulo, ponerlo en su trabajo de investigación, eso ya es una transcripción. Ya es una transcripción que no tiene nada que ver, no es el objetivo de un trabajo de investigación. Y bueno, entre las citas cortas y las citas en bloque hay de dos tipos. Citas parentéticas y citas narrativas. Citas parentéticas son también llamadas basadas en el texto que se está citando, y cita narrativa cuando se hace o se basa en el autor. El otro gran grupo de citas que tenemos son citas indirectas. Las citas indirectas, en cambio, son todas aquellas porciones de texto o lo que yo tomo de una fuente y le produzco o le hago algún cambio. Dentro de estas citas indirectas también se las llama citas por paráfrasis. Para las personas que en este punto no conocen qué es la paráfrasis, es tomar el texto de algún autor, la idea de algún autor, y desmenuzarla, cambiarle los nombres, analizarla, o sea, ponerla en mis propias palabras. Y obviamente una vez que la pongo en mis propias palabras y si la pongo dentro de mi trabajo de investigación, ya se convierte en una cita indirecta o cita por paráfrasis. En este punto, si usted consideraba que interpretando la idea de otra persona ya no tenía que citar, pues no, es una gran equivocación. Tiene que citar. Y bueno, estas citas indirectas o citas de paráfrasis que se llaman, pueden ser de dos tipos, citas parentéticas y citas narrativas. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando aquí?
Perdón, era en otra reunión. Muy bien, sigamos. Bueno, a ver, cuando estamos buscando trabajos, cuando estamos buscando información en Internet, em, puede parecer una serie de casos, puede haber una serie de casos y cosas que podemos encontrar. Y uno de estos es encontrar trabajos sin autor. Si necesitamos citar o referenciar un trabajo que no tiene autor, primero debemos asegurarnos que efectivamente no tiene autor. Ese trabajo, en la cita, que aquí, miren, lo estoy remarcando, esto ya sería una cita. Generalmente va el apellido del autor y el año. Sin embargo, en este trabajo, que si no encontramos al autor, el espacio que debe ir del autor es tomado por el título. Entonces, ponemos el título de la obra más el año donde fue publicada. Otro caso que podemos tomar es en no encontrar el autor. Por ejemplo, el autor que se firme como anónimo. O sea, debe decir explícitamente que el autor debe decir el trabajo explícitamente que es anónimo. A ver, ¿qué es anónimo? Es cuando una persona emite un pensamiento, un refrán, un trabajo, y no decide poner su nombre, decide dejarlo anónimo. Entonces, si usted va a utilizar un trabajo que indica explícitamente que o está firmado como anónimo, ahí usted puede utilizar esta palabra textual, anónimo, y el año donde fue publicado. Sin embargo, para trabajos donde no contenga esta información, la información mínima básica, como un título, un autor o una fecha, es preferible que esos trabajos que carecen de esa información no los utilice. Otra cosa que otra cosa característica que puede encontrar en los trabajos es, por ejemplo, sin fecha. Es una cosa muy sui generis que no es muy común encontrar, pero se da. ¿Qué pasa con los trabajos que no tenemos fecha? Pues se utiliza la palabra SF o las siglas S.F. para indicar que este trabajo no tiene fecha, no se puede establecer una fecha. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, cuando tomamos texto de otras fuentes, en APA es recomendable, muy recomendable, indicar de qué página de ese trabajo procede ese texto que estoy tomando, ya sea por cita directa o por cita indirecta. Y ahí están las diferentes modalidades que debemos citar el trabajo que tomamos y que se debe indicar una página. Para una sola página se debe poner la letra P más un punto y un espacio indicar el número de página. Para varias páginas se debe utilizar la doble P más un punto y en esto puede ser de dos tipos. Cuando tomamos contenido de un rango, en este caso de la 34 a la 36, he tomado contenido. Esta nomenclatura sirve para indicar eso, que se ha tomado dentro de un rango de páginas que tienen un inicio y un fin contiguo, contenido. En cambio, cuando yo he tomado contenido de páginas discontinuas que no tienen un orden, que no son seguidas, utilizo igual la P, pero en este caso separo una página de la otra mediante la coma. Y bueno, llegamos a las citas directas cortas que tienen hasta 40 palabras. ¿Cuáles son las características de este tipo de citas? Se agrega comillas alrededor del texto. Recuerden que solo son hasta 40 palabras y esas 40 palabras tienen que ir entrecomillados. Se debe incorporar la cita en su propio texto. Es decir, del texto tomado no se debe cambiar nada del texto de la fuente original. No se debe insertar puntos suspensivos ni al principio ni al final, a menos que la fuente así lo indique. Y finalmente, se finaliza con un punto fuera del paréntesis final. A continuación tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una cita directa y vamos a revisar qué es una cita directa corta de tipo parentética. Bueno, este tipo de citas parentéticas, cuando escuchen el término parentética, son citas que se basan en el texto, que se hacen énfasis en el texto, que usted como investigador decide hacer un análisis exhaustivo sobre el pensamiento de un autor. Entonces, miren,
esta cita parentética, en la primera parte, hasta los 2 puntos, tiene el análisis del autor o la introducción. Después de los 2 puntos va la cita directa, la cita tal cual, el contenido, el texto tal cual que copiado desde la fuente, entrecomillado, y al final va el autor, el apellido del autor, el año y la página de donde se encuentra este texto que he entrecomillado. Esa es una cita directa corta de tipo parentética. La cita parentética, repito, es cuando se hace énfasis en el texto. Se hace un análisis exhaustivo sobre el pensamiento de un autor. Y a esto se le suma que se debe agregar una sangría de 1.27. Es una convención que ha descubierto APA, que ha hecho muchos estudios APA, y que indica que al lector le indica que en cada párrafo de 1.27 hay una cita, o sea, permite su lectura. ¿Cuál es la contraparte de una cita parentética? La cita narrativa. Recuerden que las citas directas cortas son hasta 40 palabras. La cita de tipo narrativa, en cambio, hace énfasis en el autor. Yo decido incluir dentro de la redacción de mi trabajo, dentro del análisis que estoy haciendo, al autor. ¿Cuándo necesitaría utilizar una cita narrativa? Se me ocurre que lo podríamos hacer, por ejemplo, en una discusión. En una discusión donde hay diferentes vertientes, pero yo decido utilizar, o sea, también depende del estilo, el investigador decide utilizar a un autor en específico como para zanjar, o sea, para concluir esa idea. Entonces, muchas veces se utiliza así las citas narrativas. Se hace énfasis en el autor, se trata de hacer énfasis en su pensamiento como para dilucidar alguna discusión, alguna comparación. ¿Sí? Entonces, aquí tienen un ejemplo. Miren, ponemos, y lo voy a leer, dice, para Sabater 2005, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Hasta aquí es mi pensamiento, es el análisis que estoy haciendo, y lo reafirmo con el pensamiento del autor, que está entrecomillado. Al final, lo que debo incluir es la página de dónde proviene, la página o las páginas de dónde proviene ese texto que estoy cogiendo textualmente o que está entrecomillado. Ahora vamos a seguir en el mismo grupo de citas directas, pero ahora vamos a pasar al otro tipo, citas directas de bloque. Entonces, si se me perdieron, hasta ahorita hemos visto esta parte de aquí, hemos visto citas directas de tipo cortas de 40 palabras, las citas parentéticas basadas en el texto y las citas narrativas basadas en el autor. A continuación vamos a ver lo que son las citas en bloque, que igual también tienen de 2 tipos, las citas basadas en el texto parentéticas o las citas basadas en el autor narrativas. Esas las vamos a ver a continuación. Perdón un momento, se me cerraron las presentaciones. Disculpen, ¿se pueden ver mis presentaciones? Sí, sí se puede ver. Ok, gracias. Muy bien, vamos con las citas directas de bloque. O más de 40 palabras. ¿Cuáles son sus características? Bueno, no se debe utilizar comillas porque es un texto ya demasiado extenso. Comience una cita de bloque con una nueva línea. O sea, primero realice su pensamiento, su introducción, su análisis que va previo a esta cita en bloque en un párrafo y la cita como tal de bloque en el siguiente. Y utilice una sangría del margen izquierdo de 1.27.
Si la cita presenta varios párrafos, vaya anidando las sangrías. ¿Sí? Eso ya vamos a ver más adelante, en la primera línea de cada párrafo. Al final, no agregue un punto después del paréntesis de cierre. Y este es un ejemplo. Esta es una cita directa de bloque de tipo parentética. En este primer párrafo está la introducción que yo, como el escritor, como el investigador, hago a la cita. Y después tengo ya el primer párrafo de mi cita directa de bloque. Como ven, con una sangría de 1.27. Como la cita que voy a utilizar contiene más de un párrafo, tiene un segundo párrafo, como pueden ver aquí, se van anidando, ¿sí ven? Las sangrías. Esto le permite al lector indicar que esto que viene a continuación, que está metido un poquito a la derecha, proviene de una fuente externa y que es una cita de bloque. Y el párrafo a continuación es la continuación de esa cita de bloque y que termina con la cita de dónde proviene, la cita de la fuente, de dónde proviene estos dos párrafos. Como bien, estos dos párrafos provienen de Alderson y Castillo, 2015, de la página 957. En cambio, las citas narrativas, como ya les dije, se hace énfasis en el autor, se incluye dentro del análisis al autor. En este caso, miren, lo digo explícitamente, Flores 2018, describió cómo abordan el sesgo potencial de los investigadores al trabajar con una comunidad interseccional de personas transgénero de color. Miren, esta es la introducción que yo, como el que estoy escribiendo, sea el investigador que está haciendo este trabajo, doy. Y a continuación pongo el texto, ¿sí?, que proviene de esa investigación. ¿Sí? Y al final pongo la página de donde proviene ese texto. ¿Sí? Y miren, bueno, las citas indirectas se consideran también citas de parafraseo. Vamos a ir a la segunda parte, el segundo tipo de citas, que son las citas de parafraseo o citas indirectas. Las citas indirectas se caracterizan por ejemplo, por el texto que yo tomo de la fuente externa, yo le produzco cambios. Lo utilizo para reafirmar la idea de otros en mis propias palabras, o sea, desmenuzo la idea o el pensamiento o la conclusión de un autor, lo desmenuzo en mis propias palabras, lo pongo en mis propias palabras y yo decido esa interpretación que yo hice, yo decido ponerla en mi trabajo de investigación. ¿Para qué se utiliza el parafraseo? Se utiliza para resumir y sintetizar la información de una o más fuentes y comparar y contrastar detalles relevantes. Para eso, esa es la forma correcta en la que se debe utilizar una cita de parafraseo. ¿Cuáles son las características de una cita de parafraseo? Pues bueno, la cita va a autor, fecha y el número de página y puede ser de dos tipos, como ya hablamos, parentética, la idea del autor en palabras propias del investigador, o sea, la idea del autor interpretado por el investigador, y al final va el apellido y el año, y la narrativa se incluye al autor dentro de mi idea, y a continuación pongo el texto que he parafraseado. Aquí tenemos un ejemplo de cita parentética. Esta no es la idea original de López 2007, sino mi interpretación. Acá tenemos, por ejemplo, una cita narrativa. Estoy analizando una idea de Webster Stratton de 2016 y esta es mi interpretación a esa idea. La característica o lo que hemos visto hasta el momento, miren, aquí estoy diciendo que este análisis o este pensamiento que yo he hecho, este parafraseo que yo he hecho, esta interpretación que yo he hecho, proviene de las páginas 152 y 153. Eso también sirve, el parafraseo es muy utilizado para resumir varias páginas o un tema que involucra varias páginas en un solo pensamiento, en un solo análisis. Y miren, aquí tenemos la paráfrasis también yo puedo investigar o yo puedo consultar a varios trabajos o a varias fuentes, a varios autores
sobre un tema en particular y esos varios autores, de lo que he leído de esos varios autores, puedo interpretar, puedo hacerme una idea en base a su pensamiento tipo de parafraseo, perdón, y la puedo poner en mi trabajo de investigación. Miren, a continuación, miren, este texto de aquí está parafraseado y yo he tenido que leer 3 trabajos. He tenido que leer el trabajo de Taleb 2019, el de Sánchez y otros, el de Ayala y Maciero, y el de Ayala y Maciero y el de Taleb nuevamente para hacer esta interpretación. Entonces, cuando sucede eso, cuando yo utilizo o hago paráfrasis de varios autores, yo lo que hago es en el texto que ya estoy poniendo en mi trabajo de investigación, junto o al final de cada idea que he interpretado, voy poniendo el autor, de dónde proviene la idea original. Como ven, este párrafo que comienza en varios y termina en bancos, lo he tomado o lo he interpretado de Taleb 2019. Esta afirmación de el crédito supreme lo he tomado de Sánchez y otro 2020. Y este pensamiento que va desde y hasta décadas, o esta idea que va desde y que estos hasta décadas, lo he tomado del trabajo de Ayala Maciero 2010 y de Taleb 2019. Al final, tengo que hacer un resumen de todos los trabajos de los que yo me he basado para hacer este pensamiento, para crear esta idea. ¿Sí? Eso es cuando se utiliza más de una obra para hacer paráfrasis. Hasta el momento lo que hemos visto es trabajos o hemos utilizado trabajos donde el autor es una persona, o autores personales que se llaman. Pero también puede ocurrir que el autor de un trabajo de investigación, de un libro o de un artículo sea un autor corporativo, sea una empresa, sea, por ejemplo, Universidad Técnica Particular de Loja, sea Google, sea Universidad Johns Hopkins, ¿sí? Entonces, estos autores corporativos, ¿cómo se los debe manejar al momento de citarlos? Bueno, la cita de los autores corporativos sigue manteniendo la misma estructura. Pueden citarse parentéticamente o narrativamente. Y aquí es una clave, la cita parentético basado en el texto, nosotros ya sabemos de lo que hemos visto en los slides anteriores, que va al final de lo que yo estoy tomando, ¿no es cierto? Entonces, el autor corporativo tiene una particularidad. En la primera vez que yo cito este autor corporativo, agrego el nombre completo de la institución, en este caso, Universidad Técnica Particular de Loja, y también incluyo entre corchetes sus siglas, UTPL, más el año donde fue publicado. Para la segunda vez que voy a utilizar esta fuente, o voy a citar a este trabajo, ya no utilizo el nombre completo de la organización, utilizo únicamente sus siglas. Repito, en la primera vez, una cita parentética, la primera vez que utilizo un autor corporativo, al momento de la cita escribo el nombre completo de esa institución más las siglas de la institución entre corchetes. Para la segunda vez que voy a citar este trabajo, ya únicamente lo hago con las siglas de esa organización más el año. Esto aplica tanto para cita parentética como para cita narrativa. ¿Qué otra cosa se pueden encontrar? Citas de un mismo autor editadas en el mismo año o publicadas en el mismo año. Puede suceder que ustedes tienen un autor que escribe mucho sobre un tema de investigación y que ese autor justo ha publicado dos trabajos en el mismo año. Y para complicar el tema, esos 2 trabajos que él publicó, yo los estoy utilizando en mi trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo diferencio el uno del otro? Bueno, en estos casos lo que debe de ser es citar normalmente, pero agregar una letra del alfabeto del abecedario, en orden obviamente, para diferenciar una obra de otra. Miren, aquí tengo un trabajo, en este texto he citado 2 trabajos del mismo autor publicados en el mismo año. El autor es Osa Escobar. En el 2000 ha
publicado Contraloría, Gobierno y proviene de la Contraloría General de la República. Y en el 2000 mismo ha publicado el Contralor ante el Congreso, Contraloría General de la República. Son dos trabajos diferentes, pero al momento de citarlos, si no estuviera esta letra del abecedario que los diferencia, fueran lo mismo y causarían una confusión al autor. Entonces, yo voy poniendo, o voy citando, y para diferenciar este trabajo del otro, le agrego junto al año una letra del alfabeto, ordenado alfabéticamente. Entonces, como Os Escobar, el trabajo de Contraloría y Gobierno, lo he utilizado primero, ¿sí? Pongo A. Y como el trabajo del Contralor ante el Congreso, lo he utilizado después, utilizo B para diferenciarlo dentro de mi trabajo. Otra cosa que puede pasar, que les puede suceder, es no llegar o no encontrar un trabajo. Y para eso tendrá que hacer una cita de la cita. Bueno, ¿qué pasa o qué implica de la cita, hacer cita de la cita? Bueno, digamos que, y en este caso, yo quiero o yo necesito o he visto que en mi trabajo de investigación hay algunas ideas importantes en el trabajo de Gutiérrez 1999. Pero no, a la final, o sea, busqué en las bases de datos y no encontré, o no tuve acceso al texto completo del trabajo de Gutiérrez de 1999. Primero hay una cosa. Cuando usted no tenga acceso, no pueda encontrar un trabajo, o sea, sabe que existe, pero no puede encontrarlo en texto completo, puede ser por varias causas. Entre ellas, le enumero. La primera, no está buscando bien, no está utilizando la combinación entre palabras claves, conceptos y operadores booleanos para llegar a ese trabajo. Eso, si es que no lo tuviera identificado. Si ya lo tiene identificado, tendría que buscarlo con el nombre del autor o algún dato característico, pero si no lo encuentra o si no aparece dentro de la lista de resultados con el script que vimos la semana anterior de cómo crear ese script, no está utilizando bien los términos. Algo le falta afinar algún detalle. Eso puede ser una causa. La segunda causa puede ser que tal vez el trabajo estaba open source o estaba abierto y ahora ya no lo está, ya está cerrado y hay que pagar un valor para obtener acceso al contenido de ese trabajo. Y bueno, usted digamos que no lo tenía contemplado hacer esa inversión. Esa puede ser una segunda razón. Y la tercera razón para no tener el texto completo de un trabajo es pues el trabajo simplemente desapareció de la red, que también puede pasar y pasa con mucha frecuencia, es que el trabajo en algún momento dejó de estar disponible en la web, se perdió, bueno, en realidad las causas por qué un trabajo son en 3 internet, más los tamales de mañana 3,60 son 6,75. Ya, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso accedemos al pensamiento de un autor en particular a través de los intermediarios, a través de un intermediario, a través de otro trabajo que sí haya tenido acceso al texto completo de ese trabajo. En este ejemplo, estamos queriendo acceder a una idea de Gutiérrez 1999, pero como no tuvimos acceso a este paper, a este recurso, cualquiera que sea, texto completo, nos valimos de Márquez 2003, que él sí pudo leer todo el texto de Gutiérrez y procedemos a acceder a ese conocimiento a través del trabajo de Márquez, a través de lo que Márquez 2003 haya citado de Gutiérrez 1999. Entonces, aquí tomo el texto, sea parentético o narrativo, tomo el texto que yo necesito y en la cita le digo, este texto que está entrecomillado es de Gutiérrez 1999. ¿Cómo sé? Pero yo lo encontré citado en Márquez 2003, página 57. Y se debe utilizar esta palabra exactamente. ¿Cómo se citó en? Eso le permite al lector de su trabajo de investigación que
tener en cuenta esta consideración, que usted no está o no tiene acceso a Gutiérrez 1999. Usted está citando en base a lo que he leído Márquez 2003 y ha puesto en la página 57. ¿Ya? Entonces, así es lo que debe manejar cuando usted no tiene acceso directo a una publicación y la lee a través de otras personas que sí lo han citado. Bueno, bueno, aquí tenemos citas de comunicaciones personales. La séptima edición también incluye, por ejemplo, citar cartas privadas, comunicaciones electrónicas, que son mails o mensajes de WhatsApp, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares. Para eso lo que vamos a hacer es escribir. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una comunicación personal. Y escribimos el autor de esa comunicación personal. Si enviamos un mail y nos llega ese mail, aquí deberemos poner el nombre que redactó ese mail, el emisor de ese mail. Aquí indicamos qué tipo de comunicación es. En este caso es una comunicación personal. Todos los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp son comunicaciones personales. Y la fecha en que se produjo, en la que se hizo esta comunicación personal. Pero aquí hay un detalle con las comunicaciones personales cuando vamos a utilizarlas en un trabajo de investigación. Estas solo deben constar en el cuerpo del trabajo, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que tengo, o capítulo 5. Hasta ahí, o sea, dentro de ese contenido deben constar estas comunicaciones personales. Pero en la lista de referencias ya no. ¿Por qué no se deben poner en referencias esas comunicaciones personales? Porque... Sí, le avisé. Perdón. Perdón. Entonces, a ver, aquí. Entonces, esas comunicaciones personales no deben ir en la lista de referencias porque, digamos, el lector no va a tener acceso a esa información. Si lo busca por internet, por más que lo busque internet, no va a tener acceso porque es una comunicación personal, solo está dentro de mi correo electrónico y solo lo van a saber las personas que tienen, a las que les llegó ese correo electrónico o que tienen ese WhatsApp. Entonces, no van en la lista de referencias, solo se deja sentado en el cuerpo del documento. ¿Qué más les puedo mostrar? ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, citar una ley. Las leyes generalmente aquí son de tipo narrativas y lo que más van a utilizar son en bloque porque las leyes de por sí sabemos que tienen bastante texto. Y en las leyes ocurre algo, que en vez de indicar en qué página provienen, la estructura de las leyes es por artículos. Entonces, ahí debemos reemplazar el tema de página por artículo. ¿En qué artículo está el texto que estoy tomando? Aquí tenemos también un artículo de la Constitución, tanto su cita parentética como su cita narrativa. Aquí va el nombre de la Constitución y el número de artículo. Bueno, otros textos, la Biblia, no sé si esto creo que es de educación, no tiene nada que ver con su maestría, digo, es de educación, pero bueno, ahí les dejo cómo citar un versículo de la Biblia. Y, bueno, es extenso el tema de APA. Yo me voy a saltar un poco las diapositivas para poder alcanzar. Y vamos a entrar a lo que es la referencia o las referencias. Déjenme mostrarles por acá el formato de las referencias. Es el listado de materiales escritos, libros, artículos científicos, páginas web, audiovisuales, podcasts, videos de YouTube, en definitiva, un conjunto de recursos de diferente tipo, diferente índole, que están dentro de su trabajo, que sustentan su trabajo de titulación.
El listado de referencias debe iniciar en una nueva página. No debe compartir la página con conclusiones o recomendaciones. No, debe ir en una página aparte. El título de esta página debe ser referencias. Muchas veces utilizamos el término bibliografía. Pues no, en APA dice que debe ser referencia. No se incluyen viñetas, listas de numéricos ni comunicaciones personales, como ya vimos. La lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores y su formato exige una sangría francesa a partir de la segunda línea de 1.27. Esas son las características de nuestra lista de referencias. ¿Qué más? Se debe utilizar el formato de apellido seguido por las iniciales del nombre. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Se debe utilizar un espacio entre las líneas del nombre. Se utiliza coma para separar los nombres de los autores. Se utiliza i entre el penúltimo y el último autor. Hasta 20 autores se debe incluir en la referencia. Al 21 ya eso se lo suprime. Si el autor tiene más de un apellido, se podrá agregar los dos apellidos, también es permitido, aunque en investigación van a encontrar directamente un solo nombre, un solo apellido, perdón, y las iniciales del nombre. Pero también se permite disponer de los dos apellidos. ¿Qué más les puedo mostrar sobre esto? Ya. Para terminar esta primera parte, vamos a ver las referencias. ¿Cómo se referencia los diferentes tipos de recursos que ustedes van a utilizar en un trabajo de investigación? Tenemos un libro impreso. Los elementos que intervienen en su referencia, esto ya no es cita, esto es referencia, ya es la información completa de la fuente para que el lector pueda pueda ubicarla en internet, en el caso que necesite saber más o necesite revisarla. Para una referencia de un libro impreso es el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título del libro en cursiva, editorial. Y aquí tenemos un ejemplo. De un libro en línea se mantienen los mismos datos, los mismos elementos para un libro impreso, pero se agrega dos identificadores, el DOI o el URL. El DOI, como saben, es, o como lo dijimos la semana pasada, es un identificador que tiene el recurso inequívoco en Internet. Y bueno, la URL pues, ya es donde se encuentra, el espacio donde se encuentra en Internet y donde lo podremos encontrar. A continuación, miren, tienen un ejemplo y aquí tienen un acortador de URLs. Vamos a ver más adelante cuál es el acortador, pero miren, todos conocemos la URL, inclusive una URL puede ocupar 2 líneas de un documento de Word. ¿Sí? Si nosotros utilizamos un acortador, en este caso se llama bit, podemos tener esta clase de URLs, que es más fácil leerlas. Imagínense utilizar las URLs estas enormes en la lista de referencias. Realmente va a ser dificultoso leer y darse cuenta cuándo termina una referencia y comienza la otra, con esos textos grandotes. Entonces, un toque profesional a su trabajo sería darle, utilizar un acortador de URLs. Sin embargo, por recomendación les digo que en caso de que este libro en línea no tenga URL, pero sí tenga DOI, el DOI no lo acorte. El DOI, como cualquier otro identificador, no debe sufrir ningún cambio para que tenga en sí su propósito, para que tenga así un propósito. Aquí tenemos libros con editor, compilador o coordinador. ¿Cómo se debe citar? Bueno, esta información, sí, el libro es, no tiene autor, pero sí tiene un editor. Eso lo dicen las primeras páginas del libro o del recurso. De ahí, o sea, las primeras páginas del recurso son la fuente de información para ver si lo que estoy citando con Mendeley o con cualquier otro gestor bibliográfico está correcto. Entonces, si el libro no tiene autor, pero tiene editor, o tiene un compilador, o tiene un coordinador, eso lo dirá las primeras páginas del libro. Y se debe referenciar de la siguiente manera. El nombre, el apellido, iniciales del nombre del autor, la abreviatura del rol que desempeña
esta persona dentro del libro. Es decir, si es editor, si es compilador, si es coordinador. Si es autor, esto ya se quita la abreviatura y se cita normalmente como libro impreso o libro en línea, ¿sí? En el caso que no tenga autor, que tenga otro rol, el señor que está promulgando este trabajo, este libro, debemos poner entre paréntesis el rol que está desempeñando. En este caso tenemos el ejemplo de Celi, L, que en el trabajo de los blogs jurídicos y la web 2.0 cumple el rol de coordinador. No de autor, porque autor no tiene ese libro, tiene un coordinador. Tenemos un capítulo de libro con editor. Muchas veces van a ver, sobre todo estos libros que son publicados por congresos. Vienen por capítulos y por ejemplo, un compendio de artículos los hacen como libro. Entonces, ahí no hay un autor, sino hay un editor que se encarga de reunir todos esos artículos y publicar el libro. En este caso, tenemos que, bueno, sí existe el autor del libro, pero también existe el editor. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo y los elementos que intervienen son el apellido, iniciales del nombre, el año del autor, el título del capítulo y la persona que cumple el rol de editor. Que cumple el rol del editor, más el título del libro ya como tal, y aquí van algunas serie de identificadores del libro, como es la edición, el volumen y las páginas. De qué página a qué página está o se encuentra ese capítulo y la editorial. Un ejemplo, tenemos que Salazar P. 2006, el capítulo del libro es El comienzo de la renovación y que en M.A. Flores Góngora cumple el rol de editor del libro de Bogotá, Renovación Urbana y Renovación Humana, tercera edición, volumen 4, páginas del 80 a la 100 y cuyo editor es Ecoediciones. A continuación también tenemos estos recursos, son los artículos, estos van a utilizar mucho. Y estos artículos de revista, vamos a ver un primer ejemplo cuando interviene un DOI. En los artículos, la principal característica es que van a encontrar varios autores, muchos autores incluso. Se sigue la norma, apellido, coma iniciales del nombre. En este caso ya se incluye el día, mes y año, el título del artículo, nombre de la revista, el volumen, número de la revista, el número de página de inicio y de final donde se encuentra el artículo dentro de toda la revista y el DOI. Aquí tenemos un ejemplo. Y como ven, miren, el DOI es como una URL. Esto, insisto, no es recomendable acortarlo porque como toda URL debe verse como es, o sea, naturalmente. Sí, aquí tenemos un artículo periodístico. Ahí lo pueden ver sus elementos. Se incluyen, tienen la misma estructura que un artículo de revista, día, mes, año, y se pone la URL. De una página web, también van a utilizar páginas web también incluidas, o blogs también, están incluidos dentro de esta categoría. Aquí se incluye día, mes y año. El nombre de la página web, el DOI o la URL. Y aquí tenemos un tema de actualizaciones frecuentes. Bueno, así lo digo como tema de anécdota, pero también sirve para explicar este tipo de recursos, este tipo de fuentes. Cuando empezó este tema de la pandemia, había una página que era de la Johns Hopkins University, donde nos daba un resumen de cómo va el tema del COVID mundialmente. Y esta página, cada día se actualizaba la información. Entonces, para ese tipo de recursos donde el cambio de información es importante, debemos indicar el día, mes y año en la cual hemos consultado, hemos accedido a esa página. Eso nos sirve para indicarle al lector que si sacamos algún dato de esa página, de un dato estadístico, así como les estoy poniendo ejemplo de justamente está aquí, de Johns Hopkins University,
Si yo saco, por ejemplo, el número de infectados que hubieron el 25 de mayo de 2020, el lector va a, va a ver que a la fecha de hoy ha cambiado esa información, ¿no es cierto? Pero si esta página tiene la opción de ver las estadísticas por día y por fecha, pues el lector va a ir a esta fecha, 25 de mayo de 2020, y en efecto va a corroborar la información que nosotros hemos publicado en nuestro trabajo. Entonces, esto es lo que se debe utilizar para una página web que sufre muchas actualizaciones, en donde la importancia de los datos o de las actualizaciones es relevante, 100% relevante. Aquí tenemos igual una página web, en cambio con un autor corporativo. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que puede ser Google, ¿sí? O Facebook, puede ser también que tienen páginas con mucha información de cara de investigación. Entonces aquí tienen una página web con un autor corporativo. Los videos de YouTube. Aquí tienen también cómo se debería citar un video de YouTube. Nombre del autor, nombre del usuario en YouTube, día, mes y año, título del video, se debe indicar que es un video y YouTube URL. Aquí en cambio para Twitter, miren, aquí tenemos en Twitter el nombre de la persona o grupo, entre paréntesis, entre corchetes, perdón, el usuario, el día, mes y año en que se publicó ese tweet, el contenido del tweet, incluyendo hashtag, la descripción audiovisual o la forma en que se publicó en tweet, las publicaciones se llaman, en Twitter, perdón, las publicaciones se llaman tweet, el nombre de la red social y la URL. Igual ocurre para Facebook. Y así con otras redes sociales. Miren, aquí les quiero mostrar cómo citar una fotografía. Miren, aquí tenemos una fotografía. En este caso, la fotografía es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido publicada en la red social Flickr y esta es la URL donde se encuentra. Incluso, miren, la cita debe incluir el tipo de licencia con la cual o bajo la cual se distribuye. Esto también es muy, pero muy importante. No, déjenme mostrarles el acortador y con eso terminaríamos esta parte. Miren, este es el acortador. Se llama Bitly. Y ustedes, por ejemplo, esta URL que se encuentra aquí, que es relativamente grande, la podrán acortar o podrán obtener su correspondiente, que es esto, que es mucho más manejable, tanto para escribir como para leerlo. Y esto utilícelo única y exclusivamente para URLs. Para DOI no, como les dije, porque el propósito es que sea un identificador. Bueno, como les dije, las citaciones APA también tiene que ver un poco con, tiene que ver mucho con la redacción. Miren, estas son las consideraciones generales o las normas para trabajos impresos. El tamaño del papel en un trabajo que se utilice el estilo de citación y el estilo de referenciación y de publicación debe ser en tamaño de papel A4. Los márgenes deben ser de 2.54 en toda la hoja. El tipo de letra debe ser Arial 11. Todo el documento debe estar justificado. El interlineado debe ser doble en todas las partes del documento. El interlineado de las tablas y figuras debe ser en el cuerpo de 1.5 y debe incluir el número de la tabla, el título de la tabla y la nota interlineado doble. Cada párrafo debe iniciar con sangría de 1.27 en la primera línea. Esas son las consideraciones generales para trabajar con APA, o sea, ya para escribir un artículo que se va a publicar y se va a imprimir. A continuación tienen las referencias.
Es un poco, si quieren ustedes leer el manual, o sea, APA de lo que hemos visto aquí, APA es mucho más, muchas cosas más. Pero esto está enfocado para los trabajos de investigación, para los trabajos de titulación, y si usted necesita leer o necesita ahondar más conocimiento sobre APA, aquí tienen la publicación oficial de APA, tienen las normas APA de séptima edición, y tienen las normas APA de citación y referenciación. Hablando de APA, déjenme mostrarles que la universidad también cuenta con su propio formato para la presentación de trabajos de titulación. Implica que, y es un requisito para graduarse, que su trabajo de investigación se encuentre en este formato. Y les quiero mostrar dónde se encuentra este formato para que ustedes desde el primer día que empiecen a hacer su trabajo de investigación ya vayan aplicando las normas que indica este manual, este formato, y no tengan problemas para graduarse. Este manual se encuentra en la página de la universidad, perdón, en la página de la biblioteca, que es biblioteca.tpl.edu.es. Y en la parte superior se encuentra el botón de asesoramiento de trabajos de titulación. Y aquí podrán encontrar el formato, el manual, la ficha del repositorio nacional de ciencia y tecnología o ficha del CENACYT y todos los requisitos que necesita para graduarse. Igual también se encuentran las normas que hemos visto a continuación, que hemos visto hace un momento, y les dejo por el chat la URL para que ustedes puedan acceder directamente. Bueno, hasta ahí vamos a quedar en la primera parte de normas APA. Como les dije, las presentaciones las van a obtener. Se les va a pasar las presentaciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a trabajar sobre Mendeley. Para esto, les solicito que, voy a tomar 5 minutitos de este tiempo solo para beber un poco de agua. Pero hasta tanto, usted por favor, vamos a descargar el Mendeley. Entonces, usted lo puede descargar desde esta dirección. Si lo busca en Google también lo ubica. Les dejo en el chat la información. Y lo que tiene que hacer aquí es descargar, dependiendo de su sistema operativo, lo debe descargar desde la página que está en el chat. Y también debe crearse una cuenta. Para crearse una cuenta, por favor, utilice su correo de la universidad, porque como vimos la semana pasada, la biblioteca virtual y sobre la cual trabaja Mendeley funciona a través del correo de la universidad o correo institucional. Entonces, por favor, créese una cuenta, descargue e instale el cliente de Mendeley de escritorio, y con eso empezamos ya la parte práctica, que es aplicación de las normas APA utilizando Mendeley. ¿Sí? Solo denme 5 minutos y empezamos esa parte. Muy bien, ahora ya no estamos por aquí. Vamos a revisar Mendeley. Bueno, Mendeley es un gestor bibliográfico. De estos existen muchos. Existen Zotero, que es otra versión gratuita, aunque Mendeley tiene una parte gratuita y hay una parte también de pago que activa varias funcionalidades de premium, por decirlos. Y estos de aquí, Readbooks, EndNote y Citavi, también son gestores bibliográficos, pero ya incluye un pago adicional. Con Mendeley, o la universidad trabaja con Mendeley porque tranquilamente se puede realizar un trabajo de investigación completo, incluso un artículo, utilizando la versión libre de Mendeley. Ok,
¿Qué son? Pues gestionan las referencias bibliográficas y la recopilación de información, cuentan con herramientas para la gestión de la información. ¿Qué es Mendeley? Fundada en 2007, primera versión en 2008. Entre su equipo cuenta con personas relacionadas con la ACFM, Cambridge, Universidad Johns Hopkins. Es una herramienta que ha ganado varios reconocimientos internacionales y es mantenida por un grupo interdisciplinario de desarrolladores. Las características de Mendeley: posee una versión web móvil de escritorio, y vamos a utilizar las versiones web y la versión de escritorio. Facilidad de importar citas de documentos de otros gestores. Por ejemplo, si usted decide trabajar, y yo he visto algunas personas que trabajan con 2 gestores a la vez, entonces puede trabajar para adquirir la información con 2 gestores, y al momento de escribir deberá utilizar uno. Entonces, facilidad de importar y exportar citas también lo ofrece Mendeley. Se puede trabajar colaborativamente. Y esto es lo más importante, que lo que vamos a ver a continuación. Se puede insertar citas en Microsoft Word, LibreOffice y LaTeX. Para los que no conocen, LaTeX es otro editor de texto que tiene, o que el acabado, o al final, el resultado que usted va a obtener es algo muy profesional, es directamente para una imprenta. Y cuenta con su propio lector de PDF, se puede añadir notas y resaltar texto, permite organizar su documento por carpetas. Estos son los sitios soportados. Como ustedes pueden ver, miren, aquí se encuentra Scopus, se encuentra Science Direct y EEE. Algunos recursos que ya encontramos en nuestra biblioteca virtual están soportados por Mendeley. Bueno, ahí sin más, miren, les voy a mostrar. Esto es Mendeley. Esta es la versión de escritorio. Y aquí yo puedo hacer algunas cosas. Pues, bueno, antes de comenzar a utilizar Mendeley, asegúrese que vaya por favor a la opción de Tools y asegúrese de haber instalado los plugins que vamos a necesitar a continuación. El primer plugin que debe utilizar es el Web Importer, que eso se crea o se agrega una extensión en nuestro navegador. Miren, aquí está mi navegador de tipo Chrome y la extensión es esta de aquí. Esta extensión me permitirá capturar el artículo científico que esté viendo, o el recurso que esté viendo en pantalla, y guardarlo en mi Mendeley versión web. Y para descargarlo a mi versión de escritorio, simplemente tengo que aplastar o dar clic sobre este botón que se llama sincronizar. Este botoncito verde le sirve tanto, todo lo que haga en mi Mendeley de escritorio lo sube al Mendeley web, y todo lo que haga en el Mendeley web, incluido el Web Importer, se descargará a mi aplicación de escritorio. El segundo plugin que necesitamos es el de Microsoft Word. Usted asegúrese que su Microsoft Word o LibreOffice o LaTeX, o el que esté utilizando, esté cerrado antes de la instalación. A mí me sale un install porque yo ya lo tengo instalado, pero para instalarlo, cierre su editor de palabras, instálelo y después lo vuelve a abrir. ¿Dónde encontramos ese plugin? Pues se encuentra en el menú de referencias, y aquí se encuentra el módulo o el plugin de Mendeley. Ahora, últimamente, Mendeley ha lanzado este plugin que se llama Mendeley Site, ¿sí? Pero que nos despliega aquí el contenido de Mendeley en esta parte, pero está en versión beta. ¿Qué significa versión beta? A ver, ese término nosotros los informáticos lo utilizamos para indicar que la aplicación todavía está en pruebas finales, obviamente, pero todavía contiene errores. Entonces ahí la mejor opción es utilizar este plugin que ha servido todo el tiempo y que nos ayudará a realizar nuestro trabajo. Y bueno, una vez haberles indicado eso, miren, aquí indicarles que esto es Mendeley.
yo puedo crear carpetas aquí en la parte superior. Miren, puedo crear una carpeta aquí. Le puedo decir que esta es una capacitación, la carpeta capacitación 23/04/2021, 18 y 16. Sí, aquí he creado esta carpeta. Esta es la que utilizamos el día de ayer, miren. Pero esta es la que he creado. Y en esta carpeta voy a ir almacenando todos los artículos, todos los recursos que yo voy a utilizar para una fase a continuación que se llama la escritura. En un trabajo de investigación podríamos resumirlo en 3 fases. La primera fase es organizar o planificar su búsqueda, ver qué palabras claves, qué conectores, qué voy a buscar para lanzar una búsqueda en las bases de datos científicas. La segunda fase ya sería utilizar ese script en las bases de datos científicas y comenzar a almacenar aquí los artículos, los recursos que voy a utilizar ya para la fase 3, que es de discusión, que ya es la redacción. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, aquí lo que voy a hacer es sincronizar para que en la versión web ya también se cree esta carpeta que acabo de crear recientemente. Y, por ejemplo, yo me voy a ir a todos los documentos y ahí, por ejemplo, yo puedo buscar por algún autor. Sí, me muestra todos los... tiene un buscador en la parte de acá arriba que me muestra todos los documentos que cumplen con ese requerimiento de consulta. Yo voy a abrir, por ejemplo, este. Quiero que noten que en la parte derecha se abre todos los metadatos de este recurso como tal. Miren, en este caso me dicen que es un tipo reporte y tiene y miren, tienen los datos. ¿Ven algún problema en particular? ¿Notan algún tema en los metadatos? Obvio, ojo, que estos metadatos son los que yo voy a necesitar para, al momento de redactar, para citar y referenciar. Yo de primera vista le puedo decir que solo está el título. No hay autores, no hay año, no hay páginas. Además dice de tipo reporte, no sé qué será de tipo reporte, está la URL. Entonces, esta situación se les va a presentar muy a menudo cuando hacen trabajos de investigación. Se les va a presentar muy a menudo. Pero ¿cómo se corrige? Pues bueno, le doy clic. Si sale este simbolito de PDF, le puedo dar doble clic y se me va a abrir el trabajo. Y yo a primera vista puedo ver que este no es un reporte, es un artículo. Es un artículo este. Ah, no, es un technical report, dices. Efectivamente, un reporte. Sí, es un reporte. Es un reporte, pero le falta el año. Le falta datos. Por ejemplo, miren, este reporte es del año 2003. Entonces, miren, con el propio contenido del recurso voy agregando la información que me pide. ¿Cuántas páginas tiene? Déjenme borrar aquí. Tiene 112 páginas, miren. 112 páginas tiene. ¿Qué más? Déjenme ver si me da algún otro dato. Me dice que esto ha sido en Helsinki, Finlandia, ciudad Helsinki. ¿Qué más puedo rescatar de este dato, de este artículo? Miren, aquí hay un Microsoft Research que podría ponerlo como autor. Aunque aquí creo que tienen los autores. Déjenme verle. Bueno, por lo pronto, sin hacer un análisis completo, podría decir que el autor es la Universidad de Estado de Iowa. Lo pongo aquí. Y ya. Y miren, así es como yo voy corrigiendo la información con el objetivo de que si este trabajo lo voy a utilizar para comenzar a la discusión o comenzar a escribir, se encuentre o lo pueda citar bien Mendeley. ¿Qué más puedo hacer con Mendeley? Pues bueno, voy a ir ya a la parte de contenido. Déjenme irme a la parte de contenido. Y yo puedo resaltar. Miren, con la opción que se encuentra acá arriba,
acá arriba en la cinta de opciones y menús, puedo resaltar un texto y puedo crear notas. Miren, puedo decir que en la parte de acá voy a crear una nota, miren. Cojo aquí y se crea una nota. Y puedo decir que utilizar capítulo 1. Y ya. En la parte de acá, en la pestaña Notes, se guardan todas las notas que yo vaya haciendo. ¿Sí? Miren, aquí está ya la nota 1 guardada. Y aquí está el indicador que en esta sección del texto, en el abstract de esta parte de aquí, dice es una nota o existe una nota. La idea es que yo vaya buscando en las bases de datos de información científica y vaya ya guardando aquí artículos que me van a servir para la redacción. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para agregar contenido a Mendeley existen varias formas y esas las vamos a ver a continuación. Para eso nos vamos a nuestra página de la universidad y accedemos a la biblioteca virtual. Seguimos los pasos que vimos la semana anterior. Y voy al catálogo de biblioteca virtual. Aquí voy a comenzar a buscar. Voy a utilizar un recurso que no hemos visto la semana anterior, pero también es muy bueno. Déjenme buscar, por ejemplo, en Taylor and Francis. Lo voy a abrir. Y aquí voy a buscar. Yo ahora voy a utilizar una simple palabra clave. Voy a utilizar education. A ver, vamos a buscar algo que nos... Esta acción del profesor. Y voy a buscar. Voy a hacerle caso a la sugerencia. En este caso me está haciendo la sugerencia de una revista llamada Action in Teacher Education. Y aquí están los artículos que están dentro de esa revista. Yo voy a coger uno al azar. Yo voy a coger uno al azar. Y bueno, este artículo, por ejemplo, no lo tengo en suscripción. Eso nos va a pasar muy comúnmente. Pero a veces yo lo puedo leer el artículo de otro lado o puedo leerlo en línea. En estos casos, lo que yo necesito es la referencia de ese artículo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, ver si lo puedo capturar a este artículo. Lo puedo capturar con Mendeley. Entonces, miren, aquí me dice, miren, aquí está. Lo está capturando. Justo es el que estoy viendo, Through Failure and Reflection. ¿Sí? Y me dice, necesariamente dice, el PDF no es encontrado. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo, déjenme ver, yo puedo, miren, no sea, no, no, aquí está 22, 23, necesito la del 23, aquí está la del 23, miren, voy a guardar en esta carpeta y le voy a decir que añada. Me va a añadir este o varios artículos, todos los artículos. Voy a ver un artículo que sí tenga PDF. No, ninguno de estos tiene PDF. Pero bueno, he capturado la referencia. Muchas veces no necesito todo el texto completo del artículo, tal vez un solo capítulo. En este caso he capturado la referencia. Esta es una primera forma que yo puedo poner contenido para citar aquí en Mendeley. Miren, yo le voy a dar clic aquí y ya me debería aparecer esa referencia que he capturado. No he capturado todo el documento, pero sí la referencia. Y yo con esta referencia ya puedo citar. El documento lo puedo obtener el texto completo de otra manera. Y si yo le doy clic ahí en la referencia, miren, aquí ya está la información que yo necesito para citar.
Ahora, yo lo que voy a hacer es buscar algún artículo que sí tenga, o que sí lo tenga en texto completo, para que Mendeley haga su trabajo. Entonces, voy por acá. Voy a buscar, voy a insistir con el término education. Y le voy a decir que muéstrame, aquí en la parte de filtros que vimos la semana pasada, muéstrame por favor solo aquellos artículos a los cuales yo tenga con acceso al contenido completo. Sí, y vuélveme a lanzar la búsqueda. Entonces voy a coger uno al azar, este de aquí, por ejemplo, y voy a intentar nuevamente descargar o capturar con Mendeley. Le doy clic aquí. Esperamos que Mendeley haga su trabajo, que analice la página. Y sí, miren, en estructura, estructural, de Higher Education, miren, se encuentra aquí. Me aseguro que esté en la carpeta que deseo que se guarde. La escojo aquí. Aquí si quiero hacer algún cambio, esto también es interesante de este plugin que tiene Mendeley, es que yo puedo hacer un cambio con la información que estoy viendo aquí. Reviso si toda la información está bien, que corresponde a la página que estoy viendo. Y si está bien, simplemente le pongo cancelar cambios, y si no, pues lleno la información que yo necesite, que necesite corregir, y le pongo añadir. Ahí esperamos que Mendeley haga su trabajo. Miren, aquí está procesando. Y me dice que el PDF sí lo ha podido descargar, más la referencia. Regreso nuevamente a mi Mendeley, le pongo actualizar, y ahí me debe aparecer un segundo artículo. Sí, miren, aquí está. Un artículo. Aquí está el paper que estaba viendo en el navegador. Y a más de eso, miren, puedo abrir el artículo y lo puedo leer porque lo tengo en texto completo. Miren, esta es una segunda forma. Bueno, es dentro de las primeras formas en las que puedo yo agregar contenido, el contenido que voy a trabajar en Mendeley. Una tercera forma es cuando lamentablemente no tengo acceso ni a la referencia ni al contenido. Voy a utilizar otra base de datos que no hemos visto. Voy a utilizar Gale, por ejemplo. Y voy a utilizar uno de libros que vimos, uno de libros, ebook Central voy a utilizar. Con los libros electrónicos, cuando yo utilizo libros electrónicos, ocurre una cosa muy particular. Esperemos que se cargue, el primero que se cargue lo revisamos primero. ¿Ya? Pues sí, Gale se cargó primero. Muy bien, y aquí voy a buscar, igual voy a seguir con el término education. Y voy a utilizar una de las sugerencias que me da en la base de datos. Le doy en buscar. Y bueno, aquí por defecto dice que, o los filtros que están por defecto es a texto completo. Todo lo que me presenta es a texto completo. Una tercera forma que yo puedo agregar contenido a mi Mendeley es descargando el artículo. Voy a ir a cualquiera y voy a descargar el artículo. Lo voy a descargar de aquí. Y lo voy a poner en mi escritorio. Lo voy a guardar. Entonces, otra forma de agregar contenido es, voy a mi Mendeley, en la parte superior a File, y le pongo Add Files. Busco el archivo que quiero agregar. Y lo pongo, y lo escojo, y lo agrego a Mendeley. Y miren, aquí está. Este recurso
que he acabado de descargar. Y si le doy clic, ahí me muestra, miren, el PDF ya viene incrustado los metadatos que necesito para citar y referenciar. Completamente todos los metadatos. El conocimiento que obtuve de APA, o mi conocimiento sobre normas APA, me permitirá saber si para un artículo estos metadatos que están aquí están completos o falta alguno. Yo veo que están todos. Está el volumen, el ISO, las páginas, la revista, el título del artículo, los autores. Incluso tengo el DOI. Aunque no tengo una URL, pero sí tengo el DOI, que eso sí me sirve para, como vimos anteriormente, para citar un artículo que está en la web, que tiene un DOI o una URL. Esa es otra forma de agregar contenido dentro de Mendeley. Ahora vamos a la parte de qué pasa cuando no puedo utilizar o no me funciona el Web Importer. Tampoco puedo, o si descargo el libro, tampoco tiene caso. Y por ejemplo, aquí voy a buscar algo. Lo que pasa con los libros es que, los libros electrónicos sobre todo, es que estos vienen encriptados, vienen con una seguridad. Y eso le impide a Mendeley hacer su trabajo. Miren, voy a descargar este libro. Voy a descargar este libro, voy a escoger esto. Miren, lo voy a decir que está en formato PDF. Y lo voy a descargar. Voy a descargar, a ver cómo se llama este. Este se llama Communist Education. Le doy clic aquí. Y voy a mi Mendeley y lo voy a agregar a mi Mendeley. ¿Dónde está? Aquí, Communist Education. Y miren, me ha agregado el documento, pero no lo puedo ni abrir. Y tampoco me aparecen los metadatos que necesito, los datos para citar y referenciar. Esto también puede presentársele. Pero en esos casos, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Pues como dije en un principio, a veces este libro lo puedo leer con el Adobe Digital Edition y perfecto, pero ¿cómo lo cito? Miren, ahí lo he abierto con el Adobe Digital Editions. Bueno, hasta que se abra. Pero el contenido lo puedo leer con el Adobe Digital Editions, pero ¿cómo hago para citarlo? ¿Cómo hago para citarlo? ¿Cómo hago para trabajar con Mendeley? Miren, ahí ya está el libro, se ha cargado en mi programa, pero yo lo que necesito es que esté aquí en Mendeley para poderlo citar. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues bueno, una opción es, y esta funcionalidad la ofrecen todas las bases de datos de información científica, que es el de citar el libro, o obtener la cita. Si yo le doy clic aquí, me va a permitir citar de dos formas. Copiando la cita textualmente, la cita textualmente, o descargar la cita. Yo la voy a descargar en formato EndNote. Estos son formatos que entienden, es como un lenguaje común entre todos los gestores bibliográficos. Este archivito que se me va a descargar aquí, que es de formato RIS, lo va a entender tanto Mendeley, lo va a entender Zotero, EndNote, Citavi, cualquiera entiende ese formato. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahora a Mendeley, voy a ir a archivo, pero ya no voy a utilizar add files, voy a utilizar import. Y le voy a decir que la referencia que acabo de descargar está en formato RIS. Le doy clic ahí a RIS, busco el archivo es del 23, que es este de aquí. Y miren, aquí ya está los metadatos de este libro que acabé de descargar, que puedo leer, ¿sí? Miren, Communist Education, editado por Edmund King. Y acá tengo los metadatos. Communist Education, Edmund King.
Y aquí tengo todos los datos para citar. Entonces, en un libro, ¿qué datos nomás necesitaba para citar? Entonces, hagamos un recuerdo. Necesitamos el título del libro, el autor, el año y, lo más importante, el publisher o el editor. O la editorial, perdón. Y nos ofrece como agregado el ISBN, que no lo utilizamos ni para citar ni para referenciar, pero sí la URL de acceso. Eso también sí le sirve. Y esa es una tercera forma de cómo agregar contenido al Mendeley. Y vamos a ver una cuarta que ya es la última opción. Esa sí ya utilícenla ya solo en casos de emergencia. Esa opción es la de, voy a File, añadir entrada manualmente. Esto ocurre cuando, por ejemplo, tengo un libro en la casa, un libro de mi universidad, de mi carrera, y que no encuentro los metadatos. No encuentro los metadatos en internet y lo quiero citar, lo quiero utilizar en mi trabajo de investigación. Pues ahí tendremos que utilizar esta entrada manual que es similar a esta parte de Word, a estas citas bibliográficas o a este administrador de fuentes bibliográficas que venía por defecto en Word y que algunos hicimos la tesis con esa, la tesis del colegio con esa herramienta. Aquí nos toca utilizar eso y ir llenando los metadatos a mano. Entonces, esto lo voy a poner capacitación ¿de qué maestría son ustedes? Déjenme ver rapidito. Son de... Innovación y liderazgo educativo. Ya, entonces pongámosle innovación y liderazgo educativo. Innovación y liderazgo. Va a ser el nombre del título. ¿Quién me respondió? Disculpe. Cosme Berru. Entonces me corrige. Berru. Cosme va a ser el autor. Escojamos otro autor al azar de la sala. Una mujercita, Amaya Diana, por ejemplo. Y de Amaya Diana. Va a ser 2021. Las páginas hay 65 participantes. Esto no necesito para citar un libro. La ciudad, pongámosle la ciudad de Loja. Pero no lo necesito para citar un libro. El publisher sí. Ahí pongámosle UTPL. La URL no, porque es un libro que yo lo tengo, como les dije, en el caso que les estoy planteando, en el ejemplo que les estoy planteando, lo tengo aquí en mis manos. Es un libro que lo tengo aquí en mi biblioteca, en mi estantería. Y bueno, no, el ISBN, pongámosle la fecha de hoy, 23/04/2021, y la hora para que sea más largo, 18:39. Y ya, y esa es la cuarta forma de agregar contenido a mi Mendeley. Bueno, una vez que yo ya obtuve o hice esa fase de adquirir todos los recursos que voy a utilizar en mi parte de escribir o de discusión que se llama, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a escribir. Vamos a utilizar Mendeley para comenzar a escribir. Entonces, yo he preparado un documento aquí. Está simplemente con contexto de las presentaciones y vamos a ir, lo vamos a ir citando. Entonces, el primer caso que vamos a hacer es una cita directa corta de tipo parentética. Ustedes ya saben que, o lo que vimos, esto es lo que usted escribe, esto es lo que toma de la fuente, que por ser corta va entrecomillado y solo va hasta 40 palabras, y la cita me tiene que quedar como esto. Esto lo he puesto como referencia, ¿sí? Obviamente no tengo el trabajo de Sabater, pero yo voy a utilizar el trabajo del señor Cosme. Entonces, pues nada, pues voy aquí, voy a referencias, doy clic en el botón Insert Citation y busco el trabajo de Don Cosme. Miren, aquí está, Innovación y Liderazgo, y le doy clic ahí y le doy OK. Y ya de los trabajos que yo he buscado y he analizado y almacenado,
ya puedo comenzar a citar. Entonces, démosle un tiempito a Word y miren, aquí está, Berru 2011. Pero me debe quedar el número de página. Tengo que indicar de qué página he sacado esta porción de texto. Pues bueno, le doy clic aquí y me voy a la parte superior y le doy editar citación. Doy clic sobre el autor y aquí miren, me despliega estas opciones adicionales, Mendeley. Y aquí puedo escoger y me dice qué tipo o qué tipo de recurso o qué vas a citar. Entonces yo le digo que voy a citar o que necesito el término página. Y la página es, ¿cuántas páginas le pusimos? 65. Pues vamos, que es de la página 32. Y le doy clic aquí. Y ahora, ¿esto ya me quedó conforme a la norma? Pues sí. Claro, los autores cambian, el año cambia, la página cambia, pero la forma es la misma. Apellido del autor, año de publicación y la página de donde se está tomando. Así es como se debe citar esta clase de citas directas, cortas, parentéticas. Y va el punto al final. Pero voy a cambiarle de color. Y para que ustedes puedan ir bien. Lo voy a poner de un verde. Así debe salir. Ahora, una cita narrativa. Voy a utilizar el mismo verbo acá. En una cita narrativa. Entonces voy a referencias, insertar, que ahí sí ya no tiene caso, no tiene mayor ciencia. Le doy OK. Y ahí me queda Berru 2021. Esto de aquí que está de forma textual. Ya no lo necesito. Miren, si ven, ahí voy citando lo que he ido utilizando. Ah, pero miren, me falta la página. En una cita narrativa, la página va al final de donde he tomado y tengo que poner página 32. ¿Cómo hago eso? Pues voy igual a referencias, insertar citación, busco al señor Berru y a doña Diana Amaya, le doy clic ahí y le especifico. ¿Qué página es? Lo mismo, 32. Pero ahora le doy clic sobre esto que le digo suprime autor, sobre esta opción que es suprimir autor. Le doy clic ahí, le doy OK y me da la referencia. Pero tiene que quedarme solo la página, no tiene que quedarme el 2021. Pues simplemente lo elimino y ahí ya me queda de acuerdo a la norma. Me va a salir un cuadrito como este que dice, ¿has editado la citación? Ahí ha quedado página .32. Pues sí, así me exige la norma de APA séptima edición. ¿Qué más? Las citas en bloque siguen siendo las mismas. Y yo lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, en esta cita de bloque, voy a escoger el otro trabajo. Tengo otro trabajo aquí, a ver, de Marshall, por ejemplo. Voy a citar este trabajo, Marshall. Entonces, aquí voy a escoger Marshall. Uy, hay bastantes Marshall. Y este creo que es de educación, dice teaching. Entonces le doy clic ahí. Le doy clic y aquí le digo que de las páginas, ¿se acuerdan que era cuando tomábamos de un conjunto de páginas? Era con un guión. Entonces le voy a decir que desde la 22 a la 36, no tanto, a la 26 ha sido tomado este contenido. Y miren, ahí ya lo cita conforme dice la norma. Recuerdan que para una sola página se utiliza P punto y para varias páginas se utiliza PP punto. Ahí nos va ayudando Mendeley. ¿Qué más? Quiero probar esta opción de qué pasa cuando se utiliza varias obras en una misma paráfrasis. Entonces yo voy, de aquí debido al tiempo, voy a comenzar a escoger rápidamente y al azar autores de los que tengo almacenados en mi Mendeley. Digamos esto de aquí, le doy clic ahí y miren, ya he citado un primer autor. Voy acá a citar otro segundo autor. Pongo insertar. Voy a utilizar otro igual al azar. ¿Ya? Y como le digo, y un tercer autor voy a poner aquí. Tercer autor. Pongo por aquí. Y le doy clic ahí. Ya, y recuerden que al final tengo que poner el listado completo de todos los
autores de los cuales yo he hecho paráfrasis. Entonces voy por el primero, voy a buscar Veloch. 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 Ahí está Veloch. Y sigo buscando. El próximo es Sampieri. Aquí está. Y sigo buscando. Me falta Ji y Tian. Y a ver, busquemos Tian. Tian. No me encuentra Ji. A ver, déjame ver. Tian. Aquí está Ji Tian. Y le doy clic. Y ahí puedo hacer. Aquí tengo todos los autores de los cuales yo he parafraseado. Ah, pero me dice también que debo ir, que debo ser, que debo poner una sangría. Pues las sangrías se encuentran aquí. Simplemente pongo la sangría. ¿Qué dice? Aquí ya hemos visto esto. Me gustaría ver esto del autor corporativo. Voy a agregar rápidamente una entrada manual en mi Mendeley con un autor corporativo. Entrada manual. Le voy a hacer que sea de tipo libro por temas de tiempo. Le voy a decir que va a ser Instituto de Profesionales, por ejemplo, de profesionales en la educación. En la educación, ese va a ser el autor. Instituto de Profesionales en la Educación, lo voy a poner aquí. Aquí le voy a poner educación. Ellos crearon educación, año 2021. ¿Qué más necesito para el publisher? El publisher le voy a poner UTPL. Y no creo que necesito más. No. ¿Sí? Entonces, voy aquí a mi Mendeley y voy a decir que una cita parentética, pues aquí lo voy a agregar al Instituto Profesionales. Instituto, miren, aquí tenemos el Instituto de Profesionales y le doy clic. Ahí falta la página, pongamos una página 12 y le doy clic ahí, porque es un libro. Y entonces aquí lo que debo hacer, según la norma, es poner el nombre de la institución completo. Entonces, instituto, como le puse, Instituto de Profesionales en la Educación, ¿no es cierto? Ya, entonces, Instituto de Profesionales en la Educación. En la educación. ¿Y qué más tengo que ponerle? Las siglas. IPE. La segunda vez que, aquí me dice si quiero mantener la edición manual, sí. La segunda vez que cite, simplemente voy acá, le pongo insertar, busco profesionales, le digo que sigue siendo la página 12, y aquí ya no va, recuerdan que ya no va el nombre, sino va las siglas. Entonces pongo las siglas IP. Y así es como se va redactando. Sí, finalmente una imagen se cita cual se busca el autor. Voy a buscar este de aquí, por ejemplo, y aquí ya no escojo página, le digo que es figura. Y es la figura 12, por ejemplo, si en el caso que tuviera una imagen. ¿Sí? Ahí está la figura 12, y ahí hay que agregar los derechos de autor, la fuente y todo lo que nos dice la norma. Finalmente, aquí lo que voy a crear son las referencias. Y para crear las referencias simplemente voy a la parte de Insert Bibliography. Y miren, ahí están las referencias. Yo podré tener 100, 120 artículos, pero si solo he utilizado, pero solo me van a salir en esta referencia los que he utilizado en todo el cuerpo del trabajo. Igual si quiero cambiar la referencia
digamos, se va a publicar su artículo y en la revista me dice que va a ser en IEEE y que solo aceptan IEEE, entonces cambio de APA aquí en Style a IEEE y se van cambiando estas partes que no he modificado manualmente, se van cambiando, miren, a IEEE. Igual la bibliografía. Miren, la figura también y la bibliografía o las referencias, perdón, miren, también se van cambiando a APA. Y así sucesivamente se van cambiando los estilos. Sí, eso con respecto a la aplicación de Mendeley y con las normas APA. Déjenme buscar una vez más, y para terminar, Urkun, y de ahí damos paso a las preguntas. Aunque de Urkun, es una herramienta que lo utilizan los docentes. Si usted sabe APA y sabe Mendeley, no tendrá problemas, ninguna clase de problemas, ninguna clase de sobresalto cuando su docente utilice Urkun para analizar su trabajo. Siempre con la premisa de que todo lo que utilice de Internet debe citarlo. Ver Urkun. Ya, déjenme abrir Urkun y mostrarles algunos ejemplos en vivo para que ustedes puedan revisar. Miren, bueno, este es Urkun. Ustedes pueden ver aquí que está dividido en coincidencias y las fuentes de donde proviene la información. Y Urkun lo que hace es, básicamente va comprobando cada párrafo de su texto, cada párrafo del texto en busca de alguna coincidencia con Internet. Muestra la fuente original de donde está tomado la porción de texto, si fuera el caso, la marca y va haciendo un porcentaje o va emitiendo un porcentaje, por ejemplo, 100% de similitud, ¿sí? Entonces, aquí podemos, o el docente tiene la capacidad de mostrar citas, mostrar paréntesis o activar paréntesis, y el docente va viendo aquí en la parte izquierda lo que usted ha escrito, y en la parte derecha de dónde proviene esa fuente, le da una URL. Entonces, va marcando. ¿Qué más hace qué hace Urkun? Pues, digamos, las paráfrasis también las detecta. Hay algunos prácticas que son claras por cometer alguna clase de dolo, la cual es, por ejemplo, yo he visto algunos trabajos que lo que hacen es buscan la información en inglés o cualquier otro idioma, la traducen al español y de ahí la parafrasean. Entonces, eso también lo detecta Urkun, emite un porcentaje de similitud, pero ante la preocupación, lo que más le preocupa a los estudiantes es que, por ejemplo, si es de 100%, o sea, ya hay alguna cosa académica, algún comité de ética en la cual, por este porcentaje de similitud que da Urkun. Bueno, en realidad, no. Urkun lo que hace es un análisis automático, pero como pueden ver, el docente puede hacer esto, puede quitar, ¿sí? O puede activar. O sea, por encima del análisis que realiza Urkun, siempre estará en la revisión de su director de tesis,
el cual, en base a su conocimiento sobre el tema de investigación, va indicando que tales y tales párrafos no constituyen plagio, pero también puede ser diferente, puede ser que Urcum no haya detectado el plagio, pero el docente dice, no, esto para mí sí es plagio, y lo activa, y al final, les digo, pasa por un proceso de revisión de su director de titulación, incluso de algunos de su tribunal, y ese índice o ese porcentaje que hagan ellos, ese es el porcentaje que se queda. Pero tranquilos que después de esta capacitación, después de que ustedes revisen los videos y las presentaciones, no va a haber ninguna clase de problema, no va a haber este 100 feísimo de similitud en sus trabajos de investigación. Bueno, con eso termino la parte teórica y práctica y nada, doy paso a las preguntas. Ahí, Marianita, no sé cómo nos vamos a manejar. Está con el micrófono apagado, Marianita. Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido bastante didáctico en explicarnos cómo utilizar la herramienta Mendeley, Urkund y también las normas APA. Creo que esta grabación será muchas veces revisada por nuestros estudiantes y desde luego será aplicada. Pues bien, ya hemos llegado al final de la participación de Santiago. Por favor, ustedes tienen las preguntas. A ustedes debió de quedar alguna duda o alguna situación que desean preguntar. Por favor, pueden levantar la mano y de inmediato pues atenderemos a su pregunta. Adelante. Muy buenas noches con todos. Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que yo ya descargué el programa Mendeley en el escritorio, en la web lo abrí, ya está abierto con la cuenta de la universidad que nos facilitaron ustedes, pero al momento de abrirlo en el escritorio no me permite ingresar. No sé cómo hacer para abrirlo, tengo que crear otra cuenta y vincular los datos. No sé si podría ayudarme con esa parte. Gracias. Ya, claro. Ahí cuando va a iniciar Mendeley, en la parte de, ahí dice recuperar contraseña. Ahí tendría que recuperar la contraseña si no la recuerda. Recuerde, a ver, debe utilizar su correo y su clave institucional, su correo con el que ingresa al correo electrónico y la clave con el que ingresa al correo electrónico. Esas credenciales sirven para ingresar a todos los servicios que ofrece la universidad. Si Verónica no tuviera resultados con eso, por favor nos puede escribir a bbcsoporte@utpl.edu.es para que le puedan dar soporte al respecto, que debe ser algún temita. O en su defecto, le permito, no sé si les indiqué la semana pasada esto, pero en la página de biblioteca, en las normas de presentación, también existe la inscripción a microtalleres. Si ustedes tuvieron alguna duda sobre lo que vimos estas 2 semanas, ustedes pueden ir a la página de biblioteca y pueden inscribirse a los microtalleres. Ahí va a haber una persona todos los días martes de 8 a 11:30 y usted puede escoger el horario en el que desea participar. Los martes son a partir de las 8 y los jueves a partir de las 17 horas. Y ustedes pueden acceder a este detalle que se encuentra aquí, en las mañanas de 8:30 a 9:30 base de datos. Si tiene algún tema, Verónica, por ejemplo, con Mendeley, usted puede inscribirse el martes de 9:30 a 11 para que le ayuden con ese tema, o en la tarde a partir de las 18:30 hasta las 20 horas. ¿Sí? Ok, muy amable, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Santiago, aquí tenemos una pregunta por escrito. Buenas noches. Una pregunta. ¿Urkund va a estar a disposición de nosotros los estudiantes para el manejo? Porque en la versión gratuita solo permite cierto número de palabras. Gracias. Perdón, a ver. Sí, Urkund existe y tiene una versión para estudiantes. Miren, ustedes, les voy a pasar este link de aquí.
Ustedes aquí deben crearse una cuenta y pueden pasar su documento. Y es un muy buen ejercicio antes de ir a las revisiones finales, que usted base el documento por Urcum y usted mismo vaya haciéndose una autoevaluación de su trabajo. Corrija lo que no haya citado, lo que se le ha pasado por citar, y vaya haciendo las correcciones que sea del caso. Y cuestión de, cuando llegue al docente, llegue lo más limpio posible. Espérenme, el chat no me sale aquí, pero bueno, esta es la dirección. urcum.com.es, Urcum para estudiantes. Ahí usted puede crearse una cuentita y pasarlo por Urcum. ¿Alguien más? Eso, por fin ya se abrió el chat. Aquí les dejo la URL. Cristian Fuentes tiene una pregunta. Cristian, adelante. Sí, buenas noches. Es en cuanto a lo que dijo que teníamos un formato especialmente de la UTPL, a pesar de que tenemos ya la séptima edición, que había un formato especialmente en la biblioteca de la UTPL, pero no lo encuentro. Y otra situación es también en cuanto a las búsquedas. La mayor parte de la que estoy buscando no se encuentra el PDF. Eso no. Gracias. Ya, a ver, déjenme mostrarles nuevamente dónde se encuentra eso. El link los puse en el chat, pero lo vuelvo a hacer. En la página de biblioteca, biblioteca.utpl.edu.es, en la sección de asesoramiento de trabajos de titulación, y aquí está los pasos, aquí está el manual, aquí está los diferentes formatos que usted necesita para hacer su trabajo. A ver, ¿esto es posgrado presencial o abierta? No, es en línea. Ya, entonces. Podríamos asumarnos a lo que esté en modalidad abierta y a distancia, pero es en línea. Ya, miren, entonces, claro, por la pandemia se ha cambiado esta forma presencial. Entonces, miren, aquí en posgrado, modalidad abierta y a distancia, miren, le ponen descargar y aquí ya se les descargará un PDF y ahí les indica interlineado, ¿qué más? Todo el formato. Todo y el es formato. más también, estudiantes, es importante hacerles conocer estos temas de cómo presentar ya el trabajo final. Eso ya lo tienen ustedes en titulación 2, el próximo semestre. Ahorita estamos con el tema de tener la propuesta diseñada, entonces trabajemos en eso, pero sin embargo está muy bien que lo puedan consultar y lo puedan tener ya a la vista. ¿Alguien más? Una pregunta, buenas noches. Siga, Diego. Una pregunta, doctora. Yo también descargué Mendeley, como decía la compañera, pero yo le puse el correo de Hotmail. ¿Cómo se hace para cambiarle al correo de la UTPL? ¿Se puede hacer eso o hay que crear otra cuenta? ¿Me puede ayudar Santiago también? Sí, tiene que crear otra cuenta y en el cliente de escritorio, en la aplicación de escritorio, le pone sign out, o sea, salir, y cuando le aparezca la ventana de usuario y contraseña, ahí utiliza sus credenciales de la universidad. Ok, muy amable. Muy buenas tardes. Tengo más o menos la misma dificultad. Yo ya, por más que creé 2 veces, voy haciendo el mismo trabajo y no puedo ingresar con la cuenta de la UTPL. Entonces, yo lo que hice es crear con una cuenta de correo personal. El momento de que le quiero ingresar la clave que tengo como estudiante de la UTPL me sale como error. He intentado, la verdad que, como dice, como olvido de contraseña, pero no me deja. Yo entonces opté por lo mismo. Pero entonces nos dice ahora que sí podemos enviar un correo al link que nos dio al de soporte para que nos ayuden entonces con eso, o no habrá problema en que nos quedemos con las cuentas creadas en Mendeley y con los correos personales. Bueno, realmente es una sugerencia. Si a usted se le facilita hacer su correo o utilizar su cuenta con el correo personal, no hay problema. Miren, si hay como, miren, yo tengo aquí con mi correo de la universidad. Ahora, ustedes cuando utilicen Mendeley y utilicen el plugin,
Perdón, me voy a hacer esto de aquí. Yo voy a salir, por ejemplo, de mi cuenta de Mendeley. Voy a poner cerrar sesión. Entonces, tanto el cliente de escritorio como el web importer les va a pedir el usuario y contraseña. Ahí ustedes ingresan entonces su correo personal y ya les debería dejar trabajar. Miren, ahí dice iniciar sesión. Sí, mire, aquí utilice otra cuenta y usted utiliza ahí su correo personal para ingresar a Mendeley. ¿Alguien más? Rosita Jumbo. No, yo era lo que le estaba preguntando, pero ella me dice que sí, sí le puedo, no va a seguir trabajando con el correo personal. Ya, gracias. Bien, creo que no hay más preguntas. No veo más en la pantalla. Entonces, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su asistencia.